Esta novela fanfic no me pertenece, tampoco lo hacen los personajes, ni las imágenes, todos sus derechos a sus respectivos autores. Sin nada más que decir, fanfics y novelas, les trae reencarna en demonio en el mundo de Frieren, reencarnó y se convirtió en un demonio con talentos extraordinarios y una larga vida. Aunque se quedó huérfano cuyos padres todavía estaban vivos al nacer, tuvo que valerse por sí mismo en todo y tuvo que tener cuidado con sus semejantes y los humanos, pero no importó. Al menos de repente tuvo un sistema cuando tenía 3 años, pero inesperadamente el sistema no era muy fácil de usar. Pero aún así lo hizo regresar al pasado, hizo un buen amigo Fulian y se convirtió en el hermano menor del antepasado de la magia humana. Sin embargo, pronto descubrió que este buen amigo tenía muchos prejuicios contra los demonios. Está bien, afortunadamente, la chica del clan Faxia a quien conozco desde que nací, Aura, se ha hecho famosa, pero, a menudo la manipulaba cuando era niña y la relación era un poco delicada. No fue un gran problema. También conoció al guerrero más fuerte, pero, murió un poco antes de tiempo. Saltando de un lado a otro entre humanos y demonios, gradualmente se dio cuenta de que no parecía haber nadie en quien pudiera confiar. No hay otra manera, simplemente confía en ti mismo. Se fijó una nueva meta en la vida: matar al diablo actual. Convertirse en el nuevo rey demonio, tentativamente. El Freelian enterrado. El viaje comienza oficialmente. Capítulo 43. Freelian está confundido. La promesa, la sorpresa del solitario guerrero de las sombras, la extraña herencia hizo que el estado de ánimo de Freelian se volviera un poco sutil cuando se dio cuenta. Quiero corregir algo, pero parece que no hay nada que corregir. Entonces, cuanto más pensaba en ello, más extraño se volvía su estado de ánimo, por lo que simplemente dejó de prestar atención a estos problemas y dijo directamente con cara seria: en resumen, a los niños y a las personas obstinadas, se les debe enseñar bien antes de que puedan cambiar. Mimarlos a ciegas nunca funcionará. Lo que estás diciendo, parece que he cambiado a lo largo de los años, o que Fulilian ha cambiado. Ash se arriesgó a enojar a Feilun y no pudo evitar hablar con Fulilian al respecto. Y esto es casi una cuestión de rutina, y directamente hace que las pupilas moradas de Feilun parezcan perder su color. Te da tanta vergüenza decirlo. Lo he dicho tantas veces y hecho tantas cosas, pero tú y Fulilian nunca lo habéis corregido ni una vez. Ni siquiera una vez. Esta es la primera vez que me doy cuenta de eso. Después de todo, gente, ¿hasta qué punto puede permanecer sin cambios? No puedo decir que no lo sea en absoluto. Fulian no ha cambiado mucho, pero al menos me disculpo mucho más rápido que antes, y mi actitud de reflexión también es: solo estoy progresando en disculparme y reflexionar. Las cosas clave permanecen sin cambios. ¿Qué tipo de cambio es este? Solo dime si ha cambiado. No ha cambiado en absoluto. Originalmente solo estábamos discutiendo cosas, pero parecía haber algo mal con los ejemplos dados. Como resultado, Phylan se enojó cada vez más y fue directamente al lugar para darle un sermón. Por fin. Por favor, reflexiona sobre ti mismo. Justo después de decir estas palabras, Fearon cerró la puerta y se fue enojado. Le predicaron tanto que se sintió mareado antes de sacudir la cabeza, ordenar sus pensamientos y abrir el armario, con la intención de sacar sus cosas y evacuar aquí primero para evitar las largas noches y los sueños. De repente, la puerta se abrió de nuevo, lo que hizo que se congelara en el lugar como si lo hubiera alcanzado un rayo. No se atrevió a mirar hacia atrás por un momento, por temor a ser recibido por Phylan, que estaba mucho peor que antes. Una mirada que debería ser similar a la de un insecto. Solo cuando se giró con cuidado, se dio cuenta de que era Fulilian parado, sin comprender, frente a la puerta. Florian miró fijamente las figuras en su armario, la expresión de su rostro se volvió extraña a una velocidad visible a simple vista. Ash cerró el armario en silencio, sintiendo que debía decir algo. Freelian también levantó la mirada, mirándolo a los ojos, esperando su explicación en silencio. La habitación cayó en un silencio inquietante. Durante mucho tiempo, originalmente quería decirle que Feilun en realidad quería darle un regalo. Fulian, quien siempre había querido darle un regalo, levantó lentamente la mano, señaló su guardarropa cerrado y preguntó: ¿no tienes nada? ¿Qué quieres hacer con él? Te lo expliqué. Una estatua con una mano de obra tan fina es muy rara, ¿no? No es razonable querer coleccionarla. Pero esa es una copia sellada, ¿verdad? ¿Lo ves?
No serías como dijo el maestro, pero en realidad te gustan los más pequeños pero usas los grandes como tapadera. Y en ese momento, Phylan usó la poción mágica para disolver mi ropa y apareció a tiempo a propósito. ¿Recuerdas lo que pasó no hace mucho? Un raro sonrojo apareció en el rostro de Fulian, como si hubiera sido traicionada, con una expresión increíble en su rostro. Confío mucho en ti y te considero mi mejor amiga, pero en realidad me miras así. ¿O quisiste decir que ya tenías esta idea cuando miraste mi ropa interior al principio? Espera un momento y escucha con calma mientras te lo peino. Inesperadamente, su ex hermana mayor lo calumniaba a sus espaldas, lo que hizo que así se sostuviera la frente confundido y dijera, ¿no olvidas que entre las 2 veces que vimos estrellas fugaces, no nos hemos visto en unos 50 años? Así que lo que... Normalmente, la gente estaría tan enojada que moriría. Después de todo, antes de que vieras a Feilun por primera vez, Simmel murió. 20 años, no nos hemos visto en exactamente 20 años, ¿verdad? Realmente tengo una extraña idea, ¿es posible que no nos hayamos contactado durante tanto tiempo? Para ser honesto, yo tampoco lo sé. Fulilian reflexionó durante mucho tiempo, pero con una expresión inexplicablemente seria, dijo lo que tenía en el corazón en ese momento. Esta extraña declaración también hizo que Yaxu se cubriera la cara y sacudiera la cabeza con una expresión de reprimir el dolor de cabeza. Entonces, ¿de qué estás hablando ahora? ¿No estás causando problemas conmigo sin razón? Siempre siento arrepentimiento. Olvídalo, soy demasiado vago para hablar contigo. Saldré si tengo algo más que hacer. Puedes reflexionar sobre ti mismo. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Fulilian con una expresión de decepción en su rostro, suspiró y salió de la habitación rápidamente con una expresión herida. Aún así dejó escapar un leve suspiro mientras pasaba junto a ella y pasaba detrás de ella. Me entristece mucho que hayas dicho eso de mí. Estas palabras hicieron que las pupilas de Fulilian se encogieran levemente y una culpa indescriptible se extendió por su corazón. Incluso después de que Ash desapareciera por mucho tiempo, Fulilian todavía estaba en su habitación, cayendo en una angustia y una culpa indescriptibles. Pero a medida que la culpa se fue disipando gradualmente con el tiempo, no pudo evitar pensar en una pregunta. ¿Podría Yaxu ser realmente tan simple y triste? Por lo que ha sabido sobre Yaxu durante tantos años, básicamente sabe que incluso si él está realmente triste, definitivamente no lo dirá en voz alta, en otras palabras, yo, fui engañado por ese tipo otra vez. Fulilian murmuró suavemente, pero todavía no podía entender qué estaba pasando. Por mucho que pensara en ello, no podía entender la situación. Después de todo, este aspecto de las cosas es realmente demasiado difícil para ella. Debido a la condición de la escena, realmente no era adecuado mover la estatua, por lo que Ash solo pudo salir temporalmente de la habitación con pesar. Aunque al salir sintió que había ido demasiado lejos, todavía estaba un poco deprimido. Porque las palabras de Fulian definitivamente lo perjudicaron, al menos sentía que no se habría metido con una suegra Loli Elfa hace 1000 años. Pero si quieres preguntarle si realmente tiene este hobby, entonces ¿por qué, aparte de los hombres raros que lo rodean, hay una alta proporción de mujeres lolitas? Él mismo no entiende bien esta pregunta. Una chica normal es Feilun y, además, es amiga de Feilun. No puede estar bromeando, ¿verdad? Aunque ocasionalmente se burlaba de ella, todavía tenía cierta sensación de moderación. En cuanto a los jóvenes poderosos, además de ser hombres, el único es Sansei, su maestro sería, y tienen cuerpos de lolita, lo que definitivamente no tiene nada que ver con él. Además, hay muchas chicas y mujeres normales entre el clan de los demonios, pero los personajes valiosos y poderosos con los que están estrechamente relacionados son todos muy pequeños. ¿Sigue siendo culpa suya? Definitivamente no. Debería ser que este mundo esté más predispuesto hacia Lolita, ¿verdad? Entonces, en general, las mujeres más pequeñas son más destacadas, ¿verdad? ¿Es realmente culpa del mundo? Susurró para sí mismo, inconscientemente dejando atrás el problema y sin pensar más en ello. Pero tan pronto como salió del patio, vio a Feilun, que parecía estar esperando que sucediera algo, haciendo guardia afuera con la espalda contra la pared. Instintivamente dio 2 pasos hacia un lado, queriendo evitar el sermón que podría aparecer nuevamente, pero este movimiento hizo que Phylan revelara una expresión de disgusto. Maestro Ash, ¿por qué me evitas?
No hay nada de eso, era como si su familia lo hubiera pillado haciendo cosas malas cuando salía. Inconscientemente miró hacia otro lado con la conciencia culpable y murmuró en voz baja, es que hice una cita con alguien y tuve que salir. ¿Con quién vas? No. Inconscientemente quería preguntar, pero sacudió la cabeza para sí misma, mostrando una expresión deprimida y frunció los labios. No soy ama de llaves, y no restringiré tus movimientos, pero, espero que al menos puedas avisarme cuando te vayas, para que yo sepa si debo cocinar o no. Probablemente no podré volver, el estado de ánimo de Feilun hoy parece un poco mal. Pero no es porque siempre has estado a cargo de la casa. ¿Qué está pasando ahora? Observó cuidadosamente la expresión de Feilun y dijo atentamente, tengo un viaje fuera de la ciudad. Será un poco difícil mañana por la mañana, pero volveré al mediodía. Como prometiste, ¿volverás al mediodía? Bueno, en circunstancias normales, debe estar bien. ¿Quieres decir que está sucediendo algo anormal? Las situaciones anormales definitivamente no son normales. Eso es cierto, Feilun asintió levemente, luego caminó hacia él con una seriedad inexplicable y simplemente lo miró. ¿Estás de acuerdo? Lorash. ¿Es necesario hablar tan en serio? Es realmente, sonrió y sacudió la cabeza, inconscientemente extendiendo la mano para acariciar el cabello de Feilun. Fue este toque familiar lo que hizo que la expresión de Feilun se ralentizara y reveló una sonrisa ligeramente traviesa. Siempre he creído en Lorash. Lo sé. Aunque lo sé, todavía decías hace un momento que nunca me corregiré. Todavía estaba bastante enojado, como era de esperar, las chicas son volubles. No podía expresar lo que había en su corazón, así que en un estado de vacilación, Yu Feilun se despidió suavemente, me quedé aquí por ahora. Aunque al principio pensé que no importaba cuando regresara, pero ahora siento que realmente tendré que encontrar una manera de regresar antes. Pero todavía planeaba hacer lo que decidió hacer, así que fue directamente a la mansión del señor y se llevó a Lain lejos de aquí. Frente al paso fronterizo del reino está el paso del imperio. La frontera entre los dos lados está establecida en un cañón, para ser precisos, fue donde avanzó el reino. Este cañón se llama cañón, pero en realidad es un valle largo y ancho. El denso bosque virgen a ambos lados, con innumerables insectos y monstruos venenosos, realmente no era apartamento para marchar. Comparada con la barrera defensiva del lado del reino que exuda una luz púrpura, la barrera de defensa en la puerta del imperio exuda una luz extraña y sus colores cambian constantemente como una aurora. El reino en aquel entonces estaba bloqueado por la barrera de defensa. El ejército del antiguo rey demonio también estaba bloqueado por esta barrera, lo que provocó que el avance se volviera muy lento. La frontera entre ellos ahora está llena de soldados con armaduras y armas poderosas, así como de magos que están en alerta máxima. Pero el paso de abajo no se ha cerrado y el comercio normal continúa. Están estrechamente conectados pero mantienen una paz extraña. Las personas que entran y salen de la pequeña entrada de la barrera son estrictamente examinadas. Ligne, que estaba sentada en el borde de la muralla de la ciudad, sacudió las piernas libremente y señaló la barrera en la distancia. Recuerdo que fue Volame, el antepasado de la magia humana, quien estableció una serie de barreras defensivas para el imperio hace miles de años para proteger el imperio. Y Lorash la conoce, ¿verdad? No podemos encontrar una manera de resolverlo. El último lote de barreras defensivas fue desarrollado y establecido por Volame y sus discípulos en sus últimos años. Incluso su único discípulo restante, Fulian, no puede hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Sería mejor decir que cuando Volame ya era mayor, Volame ya tenía muchos discípulos en el imperio que eran más fuertes que Fulian en ese momento. En sus últimos años, Volame también dijo que planeaba dejar el mundo con magia que Fulian nunca podría terminar de aprender antes de morir de vejez. Entonces, ¿cuántas magias ha desarrollado y cuántas teorías mágicas ha creado? Solo el diablo lo sabe, y la mayoría de ellas son definitivamente mejores que esta era. Después de todo, incluso si son un grupo débil, las barreras establecidas en todo el continente en los primeros años todavía están más allá de la época, lo que hace que los atacantes siempre se sientan muy problemáticos y solo puedan encontrar formas de agotar su energía. Y esta barrera de defensa se ha optimizado y mejorado continuamente sobre la base de Volame y sus discípulos durante miles de años. Hace tiempo que perdió su apariencia original y se ha vuelto extremadamente complicada y engorrosa.
Aunque Volamei no ha establecido una base, no se pueden agregar nuevos encantamientos de defensa, pero los encantamientos de defensa existentes que se han transmitido hasta el día de hoy son suficientes para hacer suspirar a la gente. Además de usar magia simple y tosca para bombardearlos y consumirlos. Básicamente no hay forma de hacerlo. Romper, pero aplastarlo con violencia. En el centro de esta barrera de defensa, normalmente se almacenan piedras mágicas bastante exageradas. Entonces, ¿cómo superarlo? Dejar que Solitaire lo analice. Line, ahora que Solitario no está aquí, ¿qué dices? No 8. Maestro de paraguas Xiulin, su tumba está cerca de Fusaki. Cuando Buu esperó a que Yaxiuba terminara de hablar, Lin Yang extendió su mano y señaló no muy lejos. Miró inconscientemente y vio a una pequeña demonio femenina familiar no muy lejos. Una chica que parecía una chica fantasma Loli caminaba hacia ellos dos con una sonrisa. Esta escena hizo que la expresión de Ash se volviera poco a poco muy sutil. El Solitario también está aquí, ¿por qué no me lo dijiste antes? Solitaire dijo que quería darte una sorpresa. No creo que esto sea una sorpresa en absoluto. ¿No es un poco doloroso decir esto? Solitaire no pudo evitar juntar sus manos frente a su pecho después de escuchar esto, y su cabeza sacudió levemente, revelando una sonrisa que hacía que la gente se sintiera cálida como una flor. Floreciendo en primavera. Con su apariencia inofensiva, otras personas que la miraban probablemente padecían un deterioro cognitivo y no podían ver que Xiao en realidad podría considerarla una niña inocente y de buen corazón. Y la mirada abrasadora fijada en su cuerpo hizo que Ash se frotara las sienes y suspirara. De todos modos, hablemos de eso primero. ¿Cuál es tu sorpresa? Hablemos de eso primero, no digas yo soy la sorpresa. Tipo de palabras. Ahora en realidad dijiste palabras tan hirientes otra vez, eres un hombre tan desalmado. Solitaire parecía dolida, pero al momento siguiente trazó su pecho con las yemas de sus delgados dedos y levantó la cabeza. Luego mostró una sonrisa brillante. Estoy aquí para ayudarte a levantar la barrera. Si no recuerdo mal, aunque ya has completado el análisis de la barrera que bloquea a Match, la barrera de defensa del Imperio siempre ha estado expuesta a la presencia de los agentes mágicos incluso en tiempos de paz. Bajo la ley marcial, la sombra los guerreros cooperaron detrás de escena para evitar que alguien los analizara. Como arma de máxima prioridad para la defensa nacional, ni siquiera los grandes demonios deberían tener la oportunidad de lidiar con estas dos organizaciones problemáticas mientras luchan por analizarlas. Después de todo, el análisis requiere poner la mano sobre la barrera. Aunque el oponente no puede lanzar un ataque a través de la barrera, aún puede abrir una pequeña abertura y salir a acosar. Se puede decir que toma la iniciativa por completo. Precisamente por eso Solitaire siempre ha tenido un gran interés por las barreras defensivas del Imperio, y ahora lo seduce con una sonrisa como una flor. Entonces, necesito tu protección y la de Line en este momento. Mientras me dejes ayudarte a analizar a fondo la barrera del Imperio se romperá fácilmente en el futuro y ya no podrá detenerte. ¿No es este regalo suficiente? Solo espera un momento, han enviado más mano de obra y deberían querer tomar la iniciativa para romper la barrera de nuestro lado. Aunque entendía que lo que este tipo decía era para él mismo, en realidad quería analizar la barrera defensiva porque quería satisfacer su curiosidad. Pero de todos modos estaban en la misma cuerda, así que no dijo nada más y simplemente regresó al paso con Line y Solitaire temporalmente. Detrás del paso, se usa principalmente para apoyar a la ciudad en el paso. Como acababa de llegar a este paso, vio el mensaje secreto enviado por los espías nobles imperiales a través de los generales de la guarnición, y la noticia era más precisa que los espías de la Asociación Mágica. La corte del personal sagrado y el equipo de agentes mágicos no solo habían partido, sino que el personal no partió del Imperio, sino de su propia retaguardia. Específicamente, debería haberse infiltrado en el reino hace 10 años y ha estado en un estado latente durante mucho tiempo. Ahora finalmente está activado. Sin embargo, no hay forma de conocer el plan específico para provocar masacres en la retaguardia y atacar la logística. Tropas. Dado que las tres organizaciones principales del Imperio, incluida la Corte de la Varita Sagrada, los agentes mágicos y los guerreros de las sombras, siempre han sido responsables únicamente ante el Emperador, incluso los únicos agentes mágicos que existen públicamente, la información de los miembros es confidencial y todos se consideran ser parte del Imperio.
Por lo tanto, aunque hay muchos espías estacionados en el imperio, no se puede obtener mucha información sobre sus miembros. Cuando Ash se enteró de que la gente de la otra parte había venido por detrás, por supuesto que no podía regresar a la ciudad mágica con tranquilidad, por lo que vino temporalmente a la pequeña ciudad detrás del paso. Y con un gesto de su mano, soldados fuertemente armados rodearon toda la ciudad en la oscuridad, prohibiendo a todos la entrada y salida. Y los llevó a los dos por las calles y callejones, porque si son los magos y agentes mágicos de la corte de la varita sagrada, deben tener una magia bastante fuerte y no será muy difícil encontrarlos. En comparación con él mismo, Solitaire era mejor detectando magia y rápidamente se encerró en una casa al borde de la carretera. La reacción interna debería ser que todos son buenos maestros. Solitaire miró el edificio y dijo con una sonrisa, hay 3 en total. Sus habilidades para ocultar magia son bastante buenas, pero, en la magia, frente al clan, este nivel no es digno de mención. ¿Qué te parece? Hay 3 magos viviendo juntos en el informe. Ash se giró para mirar al oficial de logística y al alcalde que lo seguía. Como ciudad controlada por el ejército para apoyar el paso, aunque los comerciantes y los viajeros no están prohibidos, se debe notificar claramente a todas las personas, e incluso se debe informar su residencia. Además, se ha implementado un toque de queda durante este periodo tenso y se debe permanecer en ellas. No se permiten reuniones en casas ajenas por la noche. A todo el personal clave del ejército se le dio magia de obediencia, por lo que la mayoría de ellos estaban conscientes de la existencia de los demonios. El discurso de Solitaire no sorprendió al alcalde. Rápidamente hojeó la última lista y sacudió la cabeza. No, esta casa pertenece a Elton, pero él es un guerrero y no hay ningún mago en casa. Ahora solo debería haber una esposa y 3 hijos en casa. El lobo demoníaco no reaccionó, es decir, no había olor a sangre, estaba simplemente siendo rehén o algo así. Miró hacia abajo y vio que el lobo demoníaco traído por Lain caminaba directamente hacia el edificio. Cuando llegó al edificio de piedra de 2 pisos, simplemente tocó la puerta ligeramente con las yemas de los dedos. Una luz tenue brilló y la puerta instantáneamente se convirtió en un polvo fino y desapareció en silencio. Y simplemente cargó con el polvo y entró tranquilamente en la habitación oscura. Pero en el momento en que entró en la habitación, el lobo demonio detrás de él comenzó a moverse. Él mismo entró en la habitación y destruyó la simple barrera que bloqueaba el olor y el sonido. Él y todos los que estaban afuera inmediatamente olieron el fuerte olor a sangre. Antes de que pudiera observar con claridad, una enorme bola de fuego se acercó a él, acompañada por la luz de una magia asesina. Pero no dio un paso atrás, levantó la mano y golpeó. Auge. Con un breve rugido, en un instante, la bola de fuego explotó y la luz colapsó. Con solo un golpe, derrotó el ataque que se avecinaba. Detrás de él y encima de él, se escuchó el sonido de alguien saliendo por la ventana, pero al momento siguiente, antes de que pudiera darse la vuelta, escuchó el sonido de un cuchillo cortando carne. Y cuando miró hacia atrás por un momento, pudo ver claramente que antes de que el mago que quería volar no hubiera volado muy lejos, Lain saltó 10 metros de altura con la espada en la mano y, sin dudarlo, pasó rápidamente. La cabeza y el cuerpo del hombre se separaron repentinamente en el aire. Los otros 2 magos restringidos en la habitación no pudieron realizar más ataques. Todos generaron círculos mágicos, y al momento siguiente estallaron en llamas. Ash levantó la mano. Auge. La fuerza repulsiva invisible se expandió instantáneamente y los muebles a lo largo del camino fueron aplastados por la fuerza repulsiva. Las llamas también fueron fácilmente dispersadas por esta fuerza bruta. Los 2 también fueron fotografiados juntos, y él los presionó contra la pared, mostrando una figura grande. Por un tiempo, incluso el movimiento se convirtió en un lujo. Los soldados que lo seguían también entraron en ese momento, desenvainando sus espadas y apuntando a los 2 magos inmóviles. Cuando Ash liberó la presión repulsiva, corrió hacia adelante y los controló en un instante. No parece la corte de la varita sagrada o los agentes mágicos, un señuelo. No importa, de todos modos siguen siendo personas sospechosas. Las personas sospechosas en este periodo no pueden equivocarse incluso si las matan por error. Interrogar ellos y ver quiénes son y cuál es su propósito. Miró a los 2 magos, un hombre y una mujer, y dio la orden casualmente. Luego se adentró más en la habitación para buscar a los residentes que estaban dentro.
Después de buscar un poco, Ash ya había descubierto la fuente del olor a sangre. Porque en el sótano había 3 cadáveres de niños, junto con el cuerpo de una mujer un poco más lejos. Los 4 estaban desplomados contra la pared, con los pies estirados hacia adelante y las manos clavadas en la pared. Había una gran cantidad de sangre espesa en el suelo, tanta que parecía que había una gotera en el sótano. 4 de ellos estaban cubiertos de sangre. Estaba herido, pero no había señales de resistencia, solo era tortura. Frente a ellos, el hombre de mediana edad al que le quitaron la ropa, dejando al descubierto sus fuertes músculos, estaba atado a una silla. No tenía dedos, no tenía buena carne en el cuerpo y tenía una herida penetrante en la frente. Usando a sus hijos, a su esposa y a él mismo para torturarlo en todos los aspectos para obtener una confesión. Preguntó Jaxiu sin mirar atrás. ¿Quién es esta persona? Erlington Dream es el capitán del equipo de mercenarios. Él maneja normalmente a los monstruos cerca de la entrada de Neopaz. También ayuda a escoltar suministros militares y otras cosas. Además, hay muchas tareas diversas. Es todo obra de ellos. Capitán mercenario. Las palabras del alcalde lo hicieron reflexionar. ¿Por qué necesitas interrogar a esto? No, si está trabajando con el ejército, debería saber algo al respecto, ¿verdad? Sí, se dice que tiene buena relación con muchos militares. Al fin y al cabo, si quieres trabajar, es necesario tener una buena relación, esto es lo que la gente necesita para comer, no importa dónde estén, es necesario tener una relación siempre que no se trate de delitos ilegales, no quiere interferir más, pero, ¿qué dijo esta persona antes? ¿Murió? No hay regulaciones en el reino. Los oficiales no pueden traer a sus familias a establecerse cerca de la frontera. Un largo periodo de paz es inevitable. Algunas personas piensan que no debería haber nada detrás de la muralla de la ciudad y otras las traerán después de obtener el permiso. Es solo que antes de que se acerque la guerra, los oficiales normales no pueden regresar a casa, por lo que sería apropiado encontrar al capitán mercenario, pero, la otra parte es obviamente un buen luchador. En el interior, cuando un mago se enfrenta a un guerrero, siempre y cuando la brecha no sea demasiado grande, el guerrero normalmente debería tener la ventaja. Pero Ash salió del sótano y observó la situación en el primer piso, pero no encontró signos de pelea, y estos magos no parecían ser lo suficientemente fuertes como para derrotar fácilmente a los guerreros en el interior. Después de todo, si ocurre una batalla feroz, debe descubrirse rápidamente en un lugar como este, si hay una fluctuación en el uso de la magia, el mago militar también lo informará, entonces, no fue el mago quien lo sometió. Ash, quien regresó al sótano, miró el agujero en la frente del hombre y se dio cuenta de un vistazo que debería haber sido atravesado por una daga. Pero si lo piensas seriamente, con el poder de un mago, debería ser difícil que una daga atraviese un cráneo humano. ¿Podría ser que los guerreros de las sombras también estuvieran involucrados en esta operación? Entonces el objetivo debería ser, a mitad de las palabras de Solitaire con una sonrisa, Ash inmediatamente pensó en algo y salió corriendo de la habitación. El objetivo debería ser la barrera, lleva a la gente contigo y ve al centro de la barrera. Dicho esto, salió corriendo por la puerta primero y voló en dirección a la barrera y Line lo siguió rápidamente sin decir nada y se dirigió hacia la puerta de donde vinieron. Aunque no es tan fuerte como la barrera de defensa, la barrera del reino también es un sabio corrupto. Después de comprenderla, se ha mejorado e instalado como un nuevo producto de alta gama. Incluso al imperio le resultará difícil romperlo. Por lo tanto, para el imperio, el reino tiene un dolor de cabeza con su antigua barrera defensiva, y el imperio también odia la nueva barrera protectora del reino. En cuanto a Olivant Court, Shadow Warriors y Magical Agents, estas 3 instituciones están básicamente diseñadas para lidiar tanto con demonios como con humanos. Sin embargo, entre ellos, los Shadow Warriors en realidad están configurados para atacar a humanos, matar enemigos de alto rango y a aquellos que piensan que no son necesarios o existen. Un aventurero amenazante. Según lo que Ash había oído, esos guerreros de las sombras parecían haber existido hace miles de años, durante la unificación del imperio, y eran instituciones especiales creadas específicamente para el asesinato. Esta organización ha fortalecido especialmente la capacidad de ocultación mágica y es un guerrero utilizado para asesinar magos.
Después de todo, los guerreros también dependen de la magia para ejercer habilidades sobrehumanas, y todas las criaturas de este mundo tienen magia. Mientras la magia esté completamente oculta, será difícil descubrir su situación si dependen demasiado de la detección de magia. Como instalación clave a la que tanto el lado ofensivo como el defensivo conceden gran importancia, se puede decir que tanto la ubicación del núcleo de la barrera como el personal defensivo correspondiente son secretos cuidadosamente seleccionados, pero, el reino que ha estado prosperando durante un siglo finalmente se ha vuelto corrupto. ¿Qué figura tan grande vino a inspeccionar y de hecho quitar a todas las élites que protegen el núcleo de la barrera? Un hombre que vestía medias negras, el capitán del equipo de guerreros de las sombras, miró al suelo. Se secó el cuello en silencio por detrás. El soldado que yacía en un charco de sangre pensó en la información que obtuvo del capitán mercenario cuando llegó. No pudo evitarlo. Sacudió la cabeza suavemente y suspiró. Después de miles de años de herencia y mejora, sus habilidades de sigilo no tienen paralelo en el mundo. Incluso los magos de primer nivel, incluso magos como Fulian, tienen dificultades para detectar su existencia. Después de llegar solo al lugar del juicio, un grupo de 6 personas llegó aquí silenciosamente, como era de esperar. Pero antes de que pudiera descubrir qué tipo de pez gordo era tan importante que no dudarían llevarse las tropas protectoras en el centro de la barrera, la puerta del edificio parecido a un búnker donde se encontraba el núcleo de la barrera fue empujada. Abrir de nuevo. Una mujer con un traje oscuro ajustado la siguió y salió. No 7, lo hemos logrado. El núcleo de la barrera ha sido destruido. Despliegue bengalas y mate al pez gordo y a los oficiales superiores si es posible. El líder de los guerreros de las sombras, el anónimo número 7, miró hacia arriba. Aunque la luz violeta no ha desaparecido por el momento en la barrera, que ha perdido su suministro de energía, ciertamente no durará mucho antes de que colapse naturalmente. Los fantasmales guerreros de las sombras en todas partes también comenzaron inmediatamente a desplegar transmisores de señales retardadas de acuerdo con la orden del no. 7. Aunque la barrera desaparecerá después de un tiempo debido al agotamiento de la energía, la señal también se puede emitir con anticipación para que las tropas imperiales que ya se están preparando sepan que lo han logrado y aprovechen este tiempo para avanzar con anticipación, tomando al reino con la guardia baja. Y pueden escapar de esta posición a tiempo antes de que se lance la señal bengala y atacar furtivamente a su objetivo en el caos. Después de completar el objetivo principal, los guerreros de las sombras viajaron rápidamente detrás del paso fuertemente custodiado como fantasmas, preparándose para matar a tantos oficiales y magos como fuera posible para debilitar a los defensores. Pero, antes de caminar 20 metros, el capitán no. 7 vio a las 3 personas volando en el cielo. Inmediatamente imitó el canto de los pájaros y ordenó al grupo de 6 personas que se escondieran entre los arbustos y se prepararan para el desastre. Matar al mago. Pero a diferencia de la situación habitual, la chica sonriente e inofensiva, Solitaire, entre los 3 no se sintió atraída por el cadáver en el suelo, e incluso descubrió el objetivo de un vistazo. Antes incluso de aterrizar en el suelo, volvieron su mirada hacia los guerreros de las sombras inmóviles entre los arbustos, mostraron una expresión de sorpresa y luego señalaron su ubicación. Hay personas allí en esas posiciones, y tienen métodos de ocultación mágica bastante sobresalientes. Si son humanos, me temo que no pocas personas los encontrarán. Debería ser difícil incluso para los demonios comunes encontrarlos. ¿Es este el guerrero en las sombras? Matar. Después de que se lo recordaran, Lai notó la emboscada de abajo y se giró para preguntar con curiosidad, pero Ash negó levemente con la cabeza. No, quiero su método para ocultar el poder mágico. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¿Cómo es eso posible? Alguien nos vio desde una distancia de más de 10 metros. ¿Quién es esa mujer y por qué no hay ninguna información? A pesar de que era un asesino a sangre fría, los ojos del no. 7 estaban llenos de conmoción en este momento, y cuando sus dedos tocaron su corazón, de repente sintió un escalofrío y la sangre en su cuerpo parecía estar helada. Pero él no dudó y rápidamente hizo un gesto a todos. De cerca, Lix y Alin están seguros de que Wu Sanji Shengsun es un mago de primer nivel, pero se enfrentan al mago alado mágico que ya ha sido suspendido en el aire, ellos sin los medios para lidiar con eso, incluso a un mago de tercer o cuarto nivel le resultaría difícil lidiar con eso.
Después de todo, no son demonios. Para los demonios, la magia voladora no es magia, solo puede considerarse como un instinto como caminar y beber agua. Incluso los demonios son guerreros y pueden volar, pero son humanos, realmente pueden no volar. Frente al mago que ya estaba volando, él era un objetivo en movimiento. El Fulian enterrado. El viaje comienza oficialmente. Capítulo 44. Meteorito cayendo del cielo barriendo miles de ejércitos. Todo lo que haces no tiene sentido en el interior. Cuando un mago se enfrenta a un guerrero, siempre que el guerrero sea un poco más fuerte, la mayoría de los magos morirán sin posibilidad de lanzar magia a menos que estén especializados en combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, en muchos casos es básicamente una muerte instantánea. En cambio, en campo abierto, como un guerrero luchando contra un mago, si no hay ventaja de distancia, la situación será al revés. Pero el oponente ya estaba volando, por lo que incluso escapar en circunstancias normales parecía ser solo una lucha a muerte. Pero como soldados muertos entrenados por el imperio desde la infancia, las 6 personas del grupo volvieron a convertirse en sombras negras y huyeron en diferentes direcciones, a pesar de que sabían que había pocas esperanzas. Aunque definitivamente habrá muertos y heridos, si solo uno de los hombres del paraguas escapa, será un éxito, nada menos que Linkman. La situación real es más complicada de lo que imaginaban. Grave. Aún no han corrido ni 10 metros, auge. La tierra de repente dejó escapar un gemido y todos los arbustos fueron aplastados. Sus posiciones quedaron expuestas instantáneamente, e incluso sus propios cuerpos se volvieron extremadamente pesados en este momento. 4 personas más fueron tomadas por sorpresa y cayeron directamente al suelo, sin poder volver a levantarse. Ahora que estás aquí, no te vayas. Ash aterrizó ligeramente en el suelo y puso su mano sobre el hombro del número 7. Muerte en la corte. El mago se atrevió a tocarse a tal distancia, lo que hizo que el no. 7 se sintiera feliz. Llevaba la gravedad anormal, giró repentinamente la cabeza y trazó una línea recta en el aire con la daga manchada de sangre. Pero la vista frente a él no salpicó sangre como esperaba. Primero lo agarraron por la muñeca y sus piernas también se separaron del suelo. En un instante, lo lanzaron en el aire y luego lo golpearon con fuerza. Como un saco de arena. Hubo una abolladura en el suelo del pavimento de piedra, y el fuerte cuerpo del no. 7 fue forzado directamente al suelo, provocando espasmos de dolor incontrolables. Había otra persona que corría hacia Ash a gran velocidad, pero Línea de repente se alejó a una velocidad asombrosa que dejó una imagen residual en el aire, y mientras pasaba junto a esa figura, los golpeó a ambos desde la cintura. No hubo salpicaduras de sangre en el corte de la mujer que fue cortada por la mitad. La sangre simplemente brotó a una velocidad exagerada bajo la influencia de la gravedad. La magia del maestro Ash es realmente conveniente. Ni siquiera manchará tu ropa. Ligne, inexpresiva, se acuclilló junto a la mujer, sujetándole la barbilla con las manos mientras la veía perder la capacidad de luchar en un instante mientras su sangre se escurría. No había simpatía, miedo, ningún sentimiento de culpa en el rostro infantil restante, como un niño que casualmente desenterró las entrañas de la rana y luego observó con curiosidad su lucha. Qué extraño, porque, desde la dirección donde fueron encontrados, debieron haber visto el lugar donde se lanzó la granada de señales que colocamos. ¿Por qué no destruyeron el generador de señales? El no. 7 apretó los dientes y soportó el dolor. Mirando el transmisor de señal no está muy lejos. Intenta calmarte, pensar en ello y descubrir qué está pasando. Pero Ash lo miró con condescendencia, le pisó el pecho y dijo casualmente. La barrera de defensa nacional es demasiado problemática. Aunque analizarla y romperla también es un método, ya que has tomado esta acción, entonces puedes usarla. En lugar de intentar atravesarla bajo protección, es mejor dejarte salir por tu cuenta, eliminar la vitalidad y luego romperla lentamente. No dejes de fanfarronear. Sin una barrera defensiva, definitivamente, te enfrentarás al casco de hierro del imperio. Está bien, dejemos que la persona especial se encargue de ello. Jack no esperó a que el número 7 terminara de hablar, se dio la vuelta y caminó hacia el centro de la barrera, con la intención de confirmar la situación aquí. Aunque también conoce algo de magia mental, ha estado aprendiendo este aspecto recientemente. Todavía no es bueno leyendo recuerdos. Todavía tiene que encontrar a alguien especial, de lo contrario solo podrá extraer confesiones mediante la tortura.
Y justo antes de que estuviera a punto de levantar la gravedad, innumerables espadas doradas aparecieron en el cielo y cayeron hacia abajo, cortando brutalmente las manos y los pies de las 5 personas. Había gritos por todas partes, pero los soldados que escucharon el sonido ni siquiera fruncieron el ceño y rápidamente comenzaron a lidiar con estos intrusos. Ash ignoró por completo la aparición del transmisor de señal, pero el número 7 finalmente tomó una decisión. Aunque no podía entender de dónde venía su confianza, aún así usó todas sus fuerzas para mover sus extremidades, que habían perdido sus manos y tobillos, arrastrándose por el suelo en un intento de destruir las herramientas mágicas. Pero antes de siquiera tocar una herramienta mágica, Ash le pisó la parte posterior de la cabeza y la hundió en el suelo. Dejen de pensar en hacer algo y no crean que morirán fácilmente. Ustedes deberían simplemente matar a los civiles aquí casualmente, ¿verdad? Cuando pierdan su valor, los mataré y sus compañeros estarán todos colgados en la pared. Después de dejar estas palabras, pidió a los soldados que se llevaran al guerrero de las sombras. Y después de esperar un rato, las 6 bengalas de señales se elevaron hacia el cielo. Aunque no iluminó el cielo, atravesó el cielo oscuro y emitió una luz colorida. No, absolutamente no, esto continúa. Seguro que no podrás aguantar. El número 7, cuya boca estaba amordazada con un paño, miró las luces de señales voladoras y siguió emitiendo sonidos vacilantes. Su corazón estaba lleno de luchas y gritos. Desafortunadamente, sus manos y pies estaban discapacitados y no pudo detenerlo. Todo. El general estacionado en la frontera del imperio no es otro que el nieto de uno de los 3 grandes caballeros de los reinos del norte. Wallart, como los nuevos 3 caballeros, Ludwig es conocido como un hombre mejor que su padre y su abuelo. Este hombre de mediana edad, que parece tener unos 30 años, lleva un enorme arco tan alto como una persona en su espalda, dándole a la gente una mirada seria. Como el más fuerte de los 3 caballeros existentes, también es un famoso noble militar fronterizo. En el imperio. Después de recibir la información temprano, se puso en cuclillas en la puerta de la ciudad toda la noche hasta que vio 6 bombas de señales, volando en la distancia y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente inconscientemente. Empieza ahora, ataca con todas las tropas. A través del sonido de la herramienta mágica amplificada, los soldados blindados densamente agrupados debajo de la muralla de la ciudad tomaron medidas y avanzaron de manera ordenada de acuerdo con el ensayo previo. En ese momento, se abrieron innumerables pequeñas aberturas en la barrera frontal, lo que permitió la salida de una gran cantidad de soldados. En esta noche oscura, los soldados imperiales bien entrenados, como fantasmas en la noche oscura, marcharon silenciosa y rápidamente hacia el paso al otro lado del horizonte. Bajo la débil iluminación de la luz de la luna, su armadura brillaba con un brillo frío y misterioso, y cada ligero movimiento iba acompañado de un sonido único y sutil. Era un fino sonido de armaduras de metal frotándose entre sí, como el susurro del preludio de la muerte, delicado y rítmico, y los densos y numerosos sonidos de fricción eran particularmente claros en la noche silenciosa. Pero solo el as al frente tiene runas antiguas grabadas en su armadura y sostiene un arma mágica que brilla con una luz fría. Cada pieza de metal en su cuerpo contiene poder y sabiduría antiguos. Al separarse de la fuerza principal, la brigada de miles de hombres que caminaba a unos 500 metros por delante tenía una presencia extremadamente débil. No solo la armadura en sus cuerpos no emitía ningún sonido, sino que también parecía distorsionar la luz y la sombra, haciéndolos casi invisibles. Por la noche, cada paso era invisible. Parece estar pisando el borde del vacío y la realidad, acercándose silenciosamente a la puerta del lugar. Cada una de sus espadas y escudos contiene la sabiduría y el poder mágico de sus antepasados. Para ser precisos, este ancestro es una obra maestra dada por Volane, el ancestro de la magia en el que cree el imperio. Aunque no es una obra original, sino una réplica de alta calidad, aún puede permitir a los soldados comunes competir con demonios comunes en una situación 1 a 1 en el campo de batalla. La confrontación 1 a 1 con los demonios puede no parecer mucho, pero de hecho no es fácil para los humanos comunes, que siempre dependen de los números para ganar. Se puede decir que gastaron mucho dinero para construir una fuerza decisiva. Tan pronto como tal fuerza se acerca, y luego el mago abre la puerta de la ciudad, puede abrir rápidamente un agujero y obtener suficientes ventajas para que las siguientes tropas ocupen el paso.
Los magos y caballeros de Ludwig y su familia también se mezclaron rápidamente, esperando atravesar el paso con todas sus fuerzas y entrar. Sí, Ludwig, como entrenador, también tomó medidas personalmente. Debido a que los nobles militares en este mundo son diferentes del mundo pasado de Ash, siempre cargan al frente, dependen de la fuerza para establecer su estatus y tienen la máxima autoridad de mando. Sin embargo, el mando general a menudo lo realizan otros. Un lado del reino. Ash, quien originalmente planeó encontrar al mago escondido a su lado y lidiar con él directamente, también movilizó deliberadamente el poder protector del núcleo de la barrera para tratar de atrapar un pez y ver si podía resolver el problema de inmediato. Después de todo, él y Solitario están aquí. Se ahorraría muchos problemas dejar que la otra parte tomara la iniciativa de salir de la barrera y luego aniquilarlos de un solo golpe, al menos de esta manera, nuestras propias pérdidas puede minimizarse. Tal vez no haya pérdidas. Todo lo que necesitas hacer es analizar la barrera y luego ocuparla, como máximo, consumirás más poder mágico. Si lo piensas seriamente, el tribunal del personal sagrado y los agentes mágicos también han llegado aquí. Debe ser información falsa, ¿verdad? Fue publicada para cubrir las acciones de los guerreros de las sombras, y esos magos probablemente solo trató de ocultar la verdad a los demás. Hijo abandonado. Después de haberle pedido a Lain que escondiera las bestias sobre el cañón, Ash se paró en la cima de la ciudad en el borde del bosque primitivo, mirando a lo lejos, pensando en la situación actual, y simplemente esperó en silencio. En ese momento cae la noche, todo está en silencio y la luz de la barrera se ha ido disipando poco a poco. Solo quedaron las densas estrellas, titilando en el cielo oscuro, añadiendo un poco de profundidad a esta noche tensa y silenciosa. En la muralla de la ciudad, los soldados de la guarnición con armaduras pesadas eran como estatuas silenciosas, de pie a ambos lados y a su alrededor. Los oídos de los magos estaban aún más rectos, tratando de captar los sonidos que podrían venir desde lejos. Incluso el más mínimo sonido. Todos esperaban nerviosamente a la vanguardia enemiga que podría aparecer en cualquier momento, y había una atmósfera deprimente y nerviosa en el aire. Cada vez que respiro, me parece sentir la tormenta que se avecina. De vez en cuando, pasa una ráfaga de viento nocturno que trae un poco de frescor, que puede aliviar los nervios tensos por un momento. Pero esta tranquilidad no duró mucho. Tanto Ash como Solitaire notaron que las tropas líderes al otro lado del horizonte usaban equipo mágico para ocultar sus figuras. Levantó ligeramente la mano y los soldados rápidamente tensaron sus nervios nuevamente, preparándose para lidiar con cualquier situación que pudiera surgir. Los magos incluso prepararon magia militar combinada, pero fueron detenidos por Ash. Después de todo, si la usas ahora y será bloqueado más tarde, es un desperdicio de poder mágico. Es mejor abrirse paso primero. Entonces él, Solitario y Lain volaron por los aires. Los tres fueron en diferentes direcciones. Solitaire y Line fueron a la retaguardia para bloquear la retirada del enemigo entrante. Ash tomó 5 de ellos, con un diámetro de más de 3 metros, y los preparó de antemano para dejar entrar la magia. Las bolas que los enviados aplicaron varias magias protectoras volaron directamente hacia el cielo. Todo esto sucedía en la oscuridad de la noche, y las tropas enemigas que avanzaban nerviosamente, aún no se daban cuenta. Los soldados que habían descansado mucho antes de alcanzar esta última distancia mantuvieron la misma formación, con la distancia justa entre sí para facilitar las operaciones coordinadas sin perder flexibilidad. Estos rostros de élite están todos ocultos bajo la sombra de sus cascos, pero sus ojos brillan con el deseo de victoria. Los 5 dedos que sostienen las armas se hacen más fuertes a medida que gradualmente pueden ver la hoguera en la muralla de la ciudad al final de el horizonte. Pero aún así, solo había pasos leves y respiraciones ocasionales en todo el conjunto, y casi estaban integrados con la noche tranquila que los rodeaba. Su barrera ha desaparecido, y los magos están listos para destruirlos antes de que nos noten. La voz de Ludwig Yadi transmitió la orden a los magos a su lado, pero aún así antes de que terminara de hablar, el mago a su lado de repente señaló el cielo nerviosamente. Lord Ludwig. Hay fuertes fluctuaciones mágicas en el cielo. ¿Qué? Este es un ataque mágico, un meteorito. Ludwig inconscientemente miró hacia el cielo, sus pupilas se encogieron repentinamente y el cielo, que alguna vez estuvo en calma de repente, se volvió feroz y aterrador en este momento.
Los 6 meteoritos eran como ojos de demonio que se habían liberado del abismo de las estrellas, perforando el cielo silencioso y oscuro. Cayeron del cielo con rugidos que destruyeron todo, envueltos en llamas y largas colas. Uno de ellos se dirigía directamente hacia la vanguardia. Su velocidad era tan rápida que uno difícilmente podía evitar sospechar que aterrizaría sobre su cabeza en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, Ludwig no pudo evitar mostrar su rostro, siseando / rugiendo. Intercepta. Detente inmediatamente. De hecho, no hay necesidad de decir más. Al mirar esta cosa que era instintivamente aterradora, todos los magos desplegaron sus círculos mágicos casi al mismo tiempo. Pilares de luz se elevaron del suelo. Se entrelazaron y chocaron en el aire, formando una enorme red mágica en un intento de destruir el meteorito. Sin embargo, el meteorito anormal no era una estructura rocosa ordinaria y el poder que se le atribuye estaba mucho más allá de su imaginación. Especialmente el que cayó al frente fue Ash. Aunque los rayos de luz son deslumbrantes y su capacidad destructiva es asombrosa, parecen débiles e impotentes ante el impacto imparable de este meteorito anormal. En el momento en que el rayo de luz se encontró con el meteorito comprimido al que se le había agregado un hechizo protector hace mucho tiempo, la magia adjunta a él fue como golpear hielo fino, derrotando fácilmente la magia atacante. Todos los esfuerzos terminaron siendo como una mantis tratando de controlar un carro. Todos solo podían mirar impotentes mientras el horror aumentaba gradualmente. La magia defensiva está en pleno apogeo. Ludwig miró el meteorito que estaba a punto de traer destrucción, sintiendo una tristeza e impotencia infinitas en su corazón, pero volvió a cambiar el orden con voz ronca. Pero todo esto parece demasiado tarde. Cuando capas de magia defensiva se desplegaron a su alrededor, en este corto periodo de tiempo, el meteorito ya había caído al suelo en la distancia. El aire pareció congelarse en ese momento y todos los sonidos fueron absorbidos por el repentino desastre. En el momento en que el meteorito golpeó con fuerza a la multitud, el tiempo pareció destrozarse y el color del mundo cambió. Auge. Un rugido ensordecedor resonó en el cielo, seguido de una poderosa onda de choque centrada en el punto de impacto del meteorito y se extendió instantáneamente. La tierra tembló bajo el impacto de esta fuerza, y las piedras y escombros circundantes fueron arrastrados por la onda de choque, volando por todas partes como hojas caídas en una violenta tormenta. La antigua armadura mágica, la sabiduría de los ancestros, todo no tiene sentido en este momento, y toda magia protectora es como papel. Lo que es aún más aterrador es que una llama ardiente se extiende en todas direcciones, envolviendo a los soldados circundantes que fueron arrojados. En el momento en que los 6 meteoritos tocaron el suelo, 6 nubes de humo en forma de hongo se elevaron del cielo y la tierra, y la onda expansiva envió a innumerables soldados volando por el cielo como hojas caídas en una tormenta. Fue solo uno de ellos el que sufrió un golpe, y la vanguardia instantáneamente colapsó en el caos antes de que pudieran lograr siquiera un ápice de éxito. Cada impacto de los 6 meteoritos hacía temblar la tierra. El lugar donde cayó el meteorito fue un completo desastre, con llamas ardiendo y las rocas derretidas en formas extrañas por la alta temperatura. Ante este horrible desastre natural, todos los supervivientes sintieron un miedo indescriptible en sus corazones y todos sintieron su propia insignificancia e impotencia. Las tropas en la retaguardia cayeron en el caos, pero entre la vanguardia, solo los caballeros y magos de la familia de Ludwig no habían colapsado directamente. Varios escudos de armadura y magia formaron un protector solar, que bloqueó con éxito la propagación del meteorito y las ondas de choque de las brujas. Sin embargo, el deseo de ganar había desaparecido hace mucho tiempo, dejando solo un sentimiento de miedo indescriptible. Desde la confianza hasta la desesperación, todo sucede en un abrir y cerrar de ojos. La caótica multitud incluso vio una figura emergiendo de las llamas en el profundo pozo donde cayó el meteorito. La extraña figura parecía un demonio bajo la luz del fuego, pero levantó la mano y liberó un impacto invisible, enviando fácilmente a los soldados circundantes a volar y caminar directamente hacia este lado. Lord Ludwig. Retírese rápido. El caballero se paró frente a Ludwig, desenvainó su espada y enfrentó a la figura que se acercaba, instando nerviosamente a su maestro a retirarse. ¿Cómo podemos simplemente retirarnos así? Si esto continúa, todo habrá terminado.
Ludwig sacó el gran arco de su espalda y tiró de la cuerda en toda su longitud. Ese tipo ya ha usado este truco extremadamente frío. Es imposible repetir un movimiento en un corto periodo de tiempo y el consumo de energía debe ser exagerado. Ahora está en solo un engaño. Ludwig no mostró intención de retroceder, y 3 enormes flechas abandonaron sus arcos en el momento siguiente, dirigiéndose hacia Ash desde diferentes direcciones. La trayectoria es impredecible y la velocidad es más rápida que la magia ordinaria, lo suficiente como para penetrar al mago antes de que se dé cuenta de que debe usar una defensa integral. La docena de caballeros al frente también apretaron los dientes y corrieron hacia adelante con un rugido colectivo en la brecha. Pero los pasos de Yaxi no se detuvieron ni por un momento, simplemente pisó ligeramente el suelo y la fuerza repulsiva invisible se extendió con él como centro. Estallido. La repulsión invisible se expandió como una onda de choque circular y las 3 flechas fueron lanzadas juntas. Casi todos los caballeros que corrían hacia él fueron arrojados hacia atrás a una velocidad más rápida. Tan rápido, lo calculaste de antemano. Luego elegiste el momento para lanzarlo, dándole a la gente la sensación de que se puede lanzar en un instante. Los ojos de Ludwig se abrieron y retrocedió mientras lo intentaba, para calmarse, pensando que este es el último engaño del agotamiento de la otra parte. ¿De qué estás hablando? ¿No es esto muy común? Imposible. En el momento en que tocas el suelo ligeramente, aparece la onda de choque, sin siquiera un rastro de demora. Por cierto, probablemente entiendo que la activación puede ser instantánea, pero requiere tocar el suelo. Mientras analizaba, dio un paso atrás y una vez más tensó completamente la cuerda del arco para disparar. Salieron 6 flechas, acompañadas de varias magias de los magos, incluido viento fuerte, fuego, hielo y la magia de ataque general más común pero más efectiva. Sin embargo, fue solo un movimiento de la mano. Un trueno de gravedad retorcido apareció repentinamente a su alrededor, ya fuera magia para controlar la materia o ataques de energía, colapsaron en un instante y esas flechas fueron suprimidas al suelo como algo natural. He leído sobre ti en la inteligencia, eres Ludwig, ¿verdad? Uno de los 3 caballeros. ¿Quién eres? Dime tu nombre. La mirada juguetona de Ash hizo que Ludwig volviera a tirar de la cuerda del arco con atención, pero no sucedió directamente, pero advirtió, detente. De lo contrario, no hay razón para lo contrario. Ríndete. Puedo darte la oportunidad de renacer. Antes de que pudiera terminar de hablar, Ash lo interrumpió y llenó el aire con una fuerte sensación de opresión. Parecía como si todo el espacio estuviera siendo exprimido sin piedad, y esto no era solo un sentimiento, sino una opresión literal. Los cuerpos de los magos al lado de Ludwig, a pesar de que intentaron resistir con magia, todavía estaban temblando bajo la influencia de esta fuerza. Su respiración se volvió rápida y difícil, como si incluso el aire de sus pulmones fuera exprimido por esta fuerza. Incluso cuando Ash se acercaba paso a paso, la presión en el aire también aumentó poco a poco. Pronto había 2 personas que no podían soportarlo. Cayó directamente al suelo. Señor Luis. Weir. Vamos a detenerlo. En comparación con los guerreros, los 5 magos de pie que sintieron la brecha entre ellos de manera más intuitiva, se miraron y lanzaron una defensa completa. El hexágono regular azul claro traslúcido formaba un enorme semicírculo, protegiendo al grupo de personas, incluidos él y Ludwig, y soportando la presión de la gravedad en su nombre. Sin embargo, el despliegue completo de magia defensiva consume mucho poder mágico y los magos comunes no pueden durar más de unos pocos segundos. Los 2 caballeros supervivientes que permanecieron al lado de Ludwig también intentaron rápidamente llevarse al líder de la familia para escapar de la escena bajo la repentina reducción de presión. Sin embargo, solo se escuchó un sonido de van. Y el escudo formado por la magia defensiva se llenó de grietas mientras la presión seguía aumentando a medida que Ash seguía acercándose. Esto debería haber sido un sonido nítido, pero fue como un trueno ensordecedor. Los tímpanos de los magos casi se rompieron bajo la creciente presión en ese momento. Sus cabezas también se volvieron caóticas bajo el impacto, y su pensamiento y juicio se vieron gravemente afectados. Sin embargo, incluso en medio de tanto dolor y desesperación, los magos no se dieron por vencidos. Apretaron los dientes y trataron de obligarse a resistir el impacto. Solo esperaban poder ganar y dejar que el jefe de familia escapara de la influencia de la gravedad.
Sus ojos estaban fijos en la figura que se acercaba como la muerte. Aunque la magia defensiva aísla esta presión, todos saben que en este momento, si la magia defensiva se desbloquea, incluso si su magia puede aliviar el impacto repentino, inevitablemente serán aplastados contra el suelo, por lo que deben ser aplastados para el suelo en el momento de romperse. Contraataca con éxito, de lo contrario todos morirán aquí. Pero ¿existe realmente la posibilidad de contraatacar? La magia utilizada por el oponente era inaudita e invisible. Incluso el círculo mágico que un mago normal debería tener al usar magia no apareció. Debería ser algún tipo de magia que controle la materia. Pero ese tipo de magia debería tener algún tipo de mecanismo y limitación, como una forma de impulsar directamente el poder mágico, pero por alguna razón no fue descubierto. ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es el problema? Debería haber una posibilidad de victoria, debería ser así, pero, no, después de todo, ¿puede el cuerpo del mago resistir el impacto de una caída repentina desde una gran altura? Todos estuvieron completamente confundidos por un momento. Demasiadas dudas hicieron que sus cabezas ya aturdidas se sintieran como pasta, y al momento siguiente, ding ding, el círculo mágico se rompió. La visión de los 5 magos de repente se oscureció y sus pies ya no podían sostener sus cuerpos. Todos fueron presionados contra el suelo y una bocanada de sangre fue suprimida de sus bocas. Si no hubo accidentes, esto debería ser la sangre que sale del corazón. Al encontrarse con el caos del ataque del meteorito, en el campo de batalla, un grupo de gaviotas bestias de Warcraft 0 en la distancia ya había revoloteado desde la cima del cañón, lo que provocó que la caótica legión estallara instantáneamente en gritos asesinos y desgarradores. Junto con él, se escuchó el rugido entumecedor del cuero cabelludo del Warcraft. A pesar de que estaba a cientos o incluso miles de metros de distancia, Ludovic, que tenía una vista excelente, aún podía ver claramente con la ayuda de la luz del fuego distante. Esos enormes monstruos salieron corriendo del bosque por alguna razón desconocida y atacaron a sus propios soldados, causando. Los soldados huyen, al igual que los juguetes, constantemente los tiran, los destrozan y juegan con ellos. En la puerta del lado del reino, innumerables caballería corrían hacia este lado con el sonido de los cascos de los caballos sacudiendo la tierra. Nuestras propias tropas de avanzada ya habían perdido la voluntad de luchar y fueron derrotadas cuando sufrieron un trauma enorme. Las 2 legiones de atrás que entraron al cañón estaban sumidas en el caos cuando se encontraron con el meteorito. Ahora son atacados por un grupo de monstruos. Ahora hay caballería enemiga avanzando al frente. Si esto continúa, las 2 legiones probablemente estarán en problemas. Después de todo, el ejército opuesto definitivamente no perderá esta oportunidad. Si el propio Ludovic no lograba escapar, la segunda mitad de los defensores también perdería su columna vertebral, el paso detrás de ellos no podría resistir y el territorio de su familia sería anexado. Estos magos también son la esperanza de la familia, además de las 2 personas que cayeron antes, los 7 magos de élite y los caballeros, que fueron asesinados a tiros y cuya vida o muerte era incierta, si todos terminan así, incluso. Si en el futuro, si su hijo puede escapar, la familia inevitablemente quedará completamente destruida. Después de todo, perseguir y escapar con un mago en un área tan abierta parece tener poco significado. Pensando en esto, Ludwig ignoró la disuasión del caballero, se dio la vuelta y miró al joven que miraba de reojo a los magos caídos, dejó de correr y arrojó sus guantes directamente. Tú también debes ser un noble. Quiero batirme en duelo. Contigo. ¿Un duelo? Ahora. En este momento. Jack Xiu miró los guantes que no fueron arrojados frente a él y no pudo evitar burlarse. ¿Estás bromeando? Después de todo, incluso si te doy una oportunidad, puedes aprovecharla. Tengo una comprensión general de tu mecanismo mágico. Cada vez que el rango de mejora de la gravedad se expande, tus pies caen al suelo a medida que te mueves, y la velocidad y la distancia de tus pasos no cambian cada vez. En otras palabras, aunque tu magia es muy fuerte, si quieres fortalecer el alcance de esta magia, necesitas mantener el mismo movimiento cada vez, así que ya tengo. Espera un minuto. Las palabras de la otra persona hicieron que Asus no pudiera evitar sacudir la cabeza y reír. Ludwig de repente frunció el ceño. ¿De qué te ríes? ¿Qué es tan gracioso? Estás mintiendo cuando se descubre tu debilidad.
No, sé que me estás poniendo a prueba y quieres ver si mi expresión es correcta, pero no entiendo por qué la magia poderosa debe tener todo tipo de restricciones extrañas. Entonces cada vez que caminas, los pasos al caminar son los mismos. Si simplemente estás caminando, no debes dar de repente un paso más largo y otro más pequeño, o ir más rápido o más lento de repente. Jack Xiu extendió las manos con impotencia. Si quieres preguntar, ¿por qué se vuelve más fuerte cada vez que pisas el suelo? Es un poco aburrido matarte a todos de una vez. Después de todo, las habilidades, las artes marciales, el tiro con arco y los esfuerzos desesperados, la resistencia de tus subordinados, se ha ganado con esfuerzo hasta ahora, todo, no tiene sentido frente a mí. En realidad, no tengo el corazón para decirte la verdad. Un farol, ga. Ludwig quería disparar la flecha que estaba lista para disparar. Estaba claro que Ash todavía estaba allí, inmóvil, y estaba a más de 30 metros de él, pero el campo de gravedad instantáneamente se expandió y fortaleció, provocando que se arrodillara sin apoyo. Cuando cayó al suelo, su cabeza no tocó el suelo y solo intentaba sostener su cuerpo con las manos. Pero los dos caballeros que lo custodiaban nerviosamente a su lado fueron instantáneamente aplastados al suelo. Los usuarios de magia no muy lejos de Ash, su poder mágico se consumió excesivamente y ya no pudieron soportarlo. La fuerte presión del suelo a tan corta distancia estalló en un charco de carne. En ese momento, de repente sintió un frío helado, como si alguien lo hubiera arrojado accidentalmente a un sótano de hielo o a un glaciar polar. Hizo que la gente se sintiera desesperada sin ningún motivo. Porque ahora también se dio cuenta de que este chico no mentía. Lo que enfrentaba no era un mago genio en absoluto, sino un monstruo con el que los humanos nunca podrían competir. En cuanto al culpable que causó todo esto, Ash simplemente miró fríamente la pasta de carne en el suelo y dijo casualmente, déjame decirlo. Es un poco aburrido terminar la batalla de repente. Además, no soy un demonio. También hice un acuerdo con mis hijos en casa y quiero volver a casa temprano, así que mientras te rindas, todavía puedo darte, absolutamente, nunca traicionaré a su majestad el emperador. Como si el espíritu quisiera hacer una alianza con él, arrojó a un lado la desesperación, que era como la sombra de un cuerpo humano. Con la dignidad de un paracaidista, Ludwig rugió con todas sus fuerzas, cuando Ash levantó la gravedad y quiso. Para tener una buena charla, arrojó directamente al suelo su as que le salvó la vida. Con un sonido de van. La botella de vidrio que contenía el golem en miniatura se hizo añicos y el golem en miniatura se expandió instantáneamente, convirtiéndose en un golem gigante que llevaba un casco de cuerno, de más de 3 pisos de altura y que sostenía una espada gigante. Esta es la estatua del bosque demoníaco de Saki. No es la estatua del bosque demoníaco de Reirer. Saki no esperaba que fuera considerada un arma asesina. O es un golem de combate que ya completé, para ser honesto. Tan aburrido. Al mirar la enorme estatua del demonio, Ash se sintió familiar a primera vista. Después de reconocerla, solo se sintió aburrido, porque realmente no podía sentir ninguna sorpresa por algo que había visto antes. Pero probablemente entendió que esto era algo que la Erne tenía que vender para tener dinero para continuar desarrollando el golem. Después de todo, era muy costoso fabricar el golem. El costo era extremadamente alto, pero el precio de venta también era bastante alto. En términos de efectividad, el golem de la Irne vale el precio de la entrada, especialmente el que se usa para el combate, que es mucho mejor que el golem de escape usado en la segunda ronda del examen. Sin embargo, la mayor desventaja de este tipo de golem es que morirá cuando se agote su poder mágico. No puede existir por mucho tiempo y es un poco antiestético usarlo para tratar con él. Mátalo. Ludwig, que había sacado su carta de triunfo, dio la orden y rápidamente volvió a tirar de la cuerda del arco, planeando hacer el último movimiento desesperado. De Buriet Fulian, el viaje comienza oficialmente. Capítulo 45. El líder muere y la fuerza principal es capturada. El equipo de agentes mágicos es derrotado. La barrera de defensa se rompe después de recibir la orden. El golem gigante naturalmente no tenía dudas sobre su maestro. Sin decir una palabra, ordenó a la espada gigante de 2 pisos de altura que cortara hacia la cabeza de Ash con un aterrador sonido de viento. En ese momento, Ludwig, a una velocidad que era lo suficientemente rápida como para eliminar la imagen residual, hizo que su arco disparara flechas como una ametralladora, volando hacia él desde todos los ángulos. ¿Es esa tu respuesta? ¡Qué pena!
La espada gigante rugiente fue suficiente para atravesar fácilmente la muralla de la ciudad, pero la agarró fácilmente con una sola mano. Auge. El camino de mampostería pavimentado para el comercio no pudo resistir esta poderosa fuerza, y directamente bajo esta enorme presión, la aterradora onda de choque se centró en el lugar donde estaba Jaxi y se extendió locamente en todas direcciones. La mampostería en el suelo se levantó como un tsunami, haciendo que la tierra y las rocas volaran y el polvo llenara el aire. Sin embargo, él mismo no tuvo un solo rasguño. Sostuvo la espada y lentamente levantó la mano. El gigante, que no podía adaptarse a la repentina desaparición de la gravedad, todavía sostenía la empuñadura de la espada, pero sus piernas estaban levantadas. Suelo. Las formas asimétricas del cuerpo de ambos lados hacían que la escena pareciera como un bebé levantando a un hombre gigante que medía más de 2 metros de altura. Hizo que Ludwig sintiera que sus nervios se estaban volviendo locos. Pero Ash simplemente agarró la espada y la agitó, y el gigante golem la apagó, bloqueando las flechas entrantes. Por el contrario, no pudo sostener la empuñadura de la espada y fue arrojado al momento siguiente, mostrando una hermosa parábola. Después de volar a decenas de metros de distancia, se estrelló directamente contra la multitud que aún huía. Pero el gigante rodante obviamente no resultó gravemente herido. Golpeó el suelo con las manos y estaba a punto de levantarse, pero Ash arrojó la espada gigante que tenía en la mano sin mirar. En el momento en que el gigante levantó la cabeza, la espada gigante voladora atravesó con precisión el centro de su pecho, destruyendo con precisión su núcleo y provocando que volviera a explotar. ¡Bum! Cayó al suelo con un sonido ahogado y ya no pudo moverse. Esta escena hizo que el rostro de Ludwig se llenara de asombro e incredulidad, como si hubiera visto la cosa más increíble del mundo, y los movimientos de sus manos se detuvieron inconscientemente. Después de todo, incluso si no cree que este golem pueda derrotar al oponente, al menos debería poder retrasarlo un poco, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia entre esto y ser tratado como un juguete y desechado? Esto le hizo dudar de sus propios ojos, pero, incluso si no podía creerlo, la realidad era sangrienta ante él, justo como lo que Ash había dicho antes. Toda resistencia no tenía sentido. La actitud tranquila del oponente parecía tener una ventaja absoluta, y Ludwig ya no podía reprimir sus emociones. Si continuaba perdiendo su territorio y sus sirvientes cercanos, le sería difícil levantarse incluso si pudiera escapar. Pero si muero aquí, la moral de los defensores se arruinará. Bueno, no tiene sentido seguir jugando contigo. Como tienes que resistir hasta tal punto, ya no me molesto en hablar contigo, a lo sumo, es solo cuestión de romper la barrera con un poco de esfuerzo. Antes de que Ludwig terminara de pensar, Ash ya había decidido dejar de intentar persuadirlo para que se rindiera. Había perdido por completo el interés en él y no quería perder más tiempo aquí. Incluso estaba insatisfecho con su falta de conocimiento y se esforzó. Extendió su mano para separar el aire. La gravedad anormal se centró instantáneamente en la cintura y el abdomen del hombre que estaba congelado en el suelo, causando que su cuerpo se torciera incontrolablemente y sus extremidades se comprimieran y rompieran. ¡Ga! Ludwig gritó de dolor, su corazón se llenó de arrepentimiento, pero ni siquiera pudo decir una palabra para suplicar piedad. En este doloroso grito, todo su cuerpo se convirtió en una bola de sangre y carne en un instante, y ya no se pudo ver su forma original. No, al menos su cabeza estaba protegida por un casco. A pesar de que sus extremidades y su cintura estaban rotas, su rostro todavía estaba básicamente intacto. Por supuesto, esto es lo que Ash necesita usar y está reservado especialmente para él. Como uno de los 3 grandes caballeros de los reinos del norte, Ludwig era casi igual que su abuelo cuando se encontró con Maat en la Tierra Dorada. Fue asesinado fácilmente sin siquiera formar resistencia. Pero lo triste es que incluso si el general está muerto, ninguno de los soldados se da cuenta. La caballería del reino también se había apresurado desde atrás. Cuando Ash pateó casualmente la pelota, estaba directamente colgada de la bandera de la caballería que portaba la bandera. Aunque el soldado de caballería se sorprendió al principio, después de ver claramente quién era la persona trágicamente fallecida en la bandera, reconoció al comandante militar hostil y cargó hacia adelante sosteniendo directamente la bandera. Pero en realidad, solo estaban sintiendo el suelo bajo sus pies, temblando debido a los cascos de hierro de la caballería.
Cuando los soldados del imperio miraron hacia atrás por un momento, estaban tan asustados que nadie podía mirar atrás. Ante la vida, este ejército que había perdido su formación hace mucho tiempo abandonó sus cascos o armaduras, o huyó con la cabeza entre las manos. Solo lamentaron que sus padres hubieran perdido 2 piernas. En medio de los gritos y se apresuró a escapar. Pero incluso si se quitaron la armadura y se empujaron entre sí, no pudieron escapar de la persecución de la muerte. Los soldados derrotados huían, mientras los soldados de caballería los perseguían como lobos hambrientos, sus espadas brillaban fríamente a la luz de la luna mientras pasaban volando junto a los soldados derrotados, salpicándolos con sangre voladora. De vez en cuando, hay tropas destrozadas que quieren oponer una resistencia desesperada, pero ante este imparable torrente de caballería, esas pequeñas resistencias, como las ocasionales pequeñas olas en el río, parecen tan pálidas y débiles. Gritos, lamentos y algún que otro choque de armas se entrelazaron inconscientemente, formando la marcha de la masacre. Había incluso más magos formando varias tormentas asesinas, que fueron extremadamente eficientes para masacrar a grupos de soldados derrotados más lejos, desintegrando parte de la resistencia a la Legión Warcraft controlada por Ligne. Ash también estaba balanceando su poder mágico sin escrúpulos, convirtiendo aún más todo el campo de batalla en un purgatorio. Después de todo, en un lugar como este, tú mueres o yo muero. Ya que estás en el campo de batalla, debes estar preparado para morir. De esta forma, con el paso del tiempo, la ya clara situación del campo de batalla se calmó por completo antes del amanecer. 2 grupos regulares de chamanes militares de Va con más de 300.000 hombres y mujeres, algunos de ellos eran tropas auxiliares, y más de 70.000 personas quedaron aquí o se rindieron y se convirtieron en prisioneros de guerra, o fueron capturados. Las primeras luces del alba en el cielo parecían incapaces de penetrar la densa bruma que envolvía la tierra. En el campo de batalla, hubo un silencio sepulcral, mezclado con el humo persistente y el olor a sangre. La bandera de batalla rota se balanceaba débilmente con la brisa y estaba manchada de tierra y sangre. La gloria y majestuosidad que alguna vez existieron ahora están ruinosas y desoladas. Miembros rotos, flechas rotas y espadas rotas estaban esparcidas por el suelo, reflejando una luz tenue y fría. Alguna vez fueron armas afiladas en manos de los soldados, pero ahora se han convertido en testigos de esta catástrofe. Los cadáveres yacían por ahí, algunos apilados unos encima de otros y otros tirados solos sobre la tierra quemada, con los rostros distorsionados y el miedo y la desesperación de sus vidas aún permanecían en sus ojos. La sangre tiñó la tierra de rojo y formó corrientes sinuosas, que lentamente fluían en la distancia, quitando el calor de la vida. La vasta llanura manchada de sangre en medio del cañón estaba cubierta por el resplandor del amanecer, pero el fuerte viento también se llevó el fuerte olor a sangre. Estos innumerables cadáveres formaron un mapa del infierno, pero ya no podían mover a Ash. Los grupos de prisioneros de guerra no tuvieron la suerte del regreso de Len Shen. Simplemente cargaban aturdidos los cadáveres de sus compañeros y reconstruyeron los muñones y los brazos rotos en el lugar. Ni siquiera ninguno de los dos puede enterrar a sus compañeros. Porque incluso si los magos humanos no pueden alcanzar el nivel de control de alto nivel de aura, muchos magos pueden controlar simplemente a los no muertos. Por supuesto, el ejército de no muertos de aura no es magia de no muertos, pero ocasionalmente tiene algunas similitudes. Además, la Iglesia también resiste el comportamiento de manipular al difunto, lo que se considera una falta de respeto hacia el difunto. ¿Es realmente una guerra? ¿A cuántas personas les importan cosas como la naturaleza humana? Especialmente hoy en día, las masacres y otras cosas son completamente normales. Se puede volver a utilizar un soldado fuerte, incluso si será condenado. Pocos países lo desperdiciarán cuando tengan una gran cantidad de nigromantes, a menos que realmente no tengan magos que puedan usar la nigromancia. Pero a pesar de que durante mucho tiempo había estado insensible a la guerra y la muerte, Ash todavía no pudo evitar mirar las montañas de cadáveres y suspiró suavemente. Obviamente anhelo la paz, porque he estado matando gente sin parar desde que nací. Aunque dijo esto, los soldados que pasaban lo miraron estupefactos. Porque al pensar en el asesinato de anoche, es difícil para cualquiera imaginar que esto es algo que haría un pacifista. Pero no mintió, incluso lo pensó tan sinceramente, pero la realidad no lo permitió. No le importaban los demás en absoluto, miró a Ludovic, quien fue encontrado y abandonado no muy lejos, y no pudo evitar negar con la cabeza.
Obviamente quiero darte una rara oportunidad, realmente es demasiado. Lo siento mucho, Ludwig. No hay manera, este mundo es así. La jungla es así. Si eres débil, debes haber muerto hace mucho tiempo. Si quieres vivir, no hay otra manera que matar. Solitaire, que estaba impecable, también apareció en este momento. El que estaba a su lado parecía ser su comprensivo, con una sonrisa de disculpa e inclinó levemente la cabeza. Pero lo siento mucho, todavía hay algunas personas escondidas dentro de la barrera. Parece que yo solo no puedo interceptar completamente a toda la legión. Definitivamente no hablas en serio. ¿Hablo en serio? Cuando dices temporalmente, ya no puedes decir que hablas en serio, pero olvídalo, y si escapas, ellos descubrirán lo que está pasando aquí de todos modos. Al menos el trabajo principal se ha completado, por lo que los asuntos triviales restantes, naturalmente, no son un gran problema y, naturalmente, así no tiene la intención de prestarles demasiada atención. Justo cuando estaba a punto de ir al campamento donde avanzaba la línea del frente, la familiar Lolita gótica vestida de Lolita se acercó a él y extendió la mano para tirar de sus esposas. Maestro Ash. ¿Qué ocurre? Tu cara está sucia, ¿puedes limpiarla con el maestro Ash? Line miró hacia arriba sin expresión, con el rostro manchado de sangre. Pero esta extraña pregunta hizo que la expresión de Jaxiu se tensara un poco. ¿No lo limpiaste directamente antes? No, ¿qué quieres decir con limpiarlo conmigo? Suena demasiado extraño. Adelante, límpialo con lo que quieras. Esto es diferente. Lo limpio con mis mangas cuando estoy enojado. De hecho, respeto mucho a Ash. Cuando comes, no te limpias la boca y las manos frecuentemente con mi ropa. Lo he dicho antes, son dos cosas diferentes, corrigió Línea de manera inexplicable y seria. Pero a pesar de que pensó mucho en esto, todavía no podía entenderlo. Le tomó mucho tiempo antes de decir. Resulta que en ese momento, después de charlar con Ravine y Kangye, estabas enojado antes de sentarte en mi regazo. Sí. Linje asintió levemente, pero lo miró fijamente. Pero ahora, maestro Ash, después de que fueron atacados por el meteorito, inmediatamente tomé el Warcraft para interrumpir su formación. ¿Puedes darme una recompensa? Por tu arduo trabajo. ¿Recompensa? ¿Qué quieres? De todos modos, límpialo primero, y luego quiero sentarme sobre el señor Ash y dejar que el señor Ash me dé de comer manzanas. No, Lina negó con la cabeza a mitad de la frase y dijo inexplicablemente con seriedad. Vayamos juntos. Es mejor. Para comer. Al final, ¿aún no se puede pasar por alto a Apple? Ash se quejó, pero aún así suspiró suavemente, extendiendo la mano y limpiando la sangre de su cara con sus mangas. Cuando Line levantó los labios felizmente, pareció notar algo. De repente giró la cabeza y miró no muy lejos. Se hizo un corte en la muñeca y comenzó a limpiarse la cara de Solitaire. Detente. Solitario, ¿eres un yandere? ¿Qué es un yandere? Es tu comportamiento autoinfligido. Mientras hablaba, agarró la mano de Solitario para detener el extraño comportamiento de este bicho raro. Pero simplemente detuvo a uno de ellos, y la otra línea ya estaba insatisfecha y agarró su otra mano, esperando que continuara limpiándole la cara. En ese momento, detener al yandere y ser arrastrado por el loli hizo que Ash dudara si estaba en el campo de batalla. La fuerza principal del ejército enemigo fue capturada y algunos de los más de 40.000 prisioneros de guerra enterraron sus cuerpos. La otra parte comenzó a construir una base avanzada frente a la puerta del imperio bajo la supervisión de los soldados del reino. Los defensores, que originalmente estaban preparados para apoyar a la vanguardia en cualquier momento, vieron al amanecer que el enemigo había construido sus posiciones a sus pies. Esto hizo que Baxter, el padre de Ludwig y los últimos 3 caballeros, que tenía casi 50 años y había pasado el trono temprano y se retiró a la segunda línea, en ese momento estaba sentado en la pared del paso, pero ya lo había hecho. Una mirada de lágrimas en sus ojos. Y el hijo mayor de Ludwig, Keynes, la estrella más prometedora de la familia, vio el cuerpo de su padre que quedó afuera y obviamente estaba tentando a otros a limpiarlo. Quería llevar a la gente a vengar a su padre. Esas bestias. Insultaron a mi padre así. Keynes miró a Ludwig, quien fue aplastado hasta convertirse en una bola por la inexplicable fuerza bruta debajo de la pared de roca que se levantó del suelo bajo la magia, y simplemente fue arrojado al suelo.
Si el abuelo no lo hubiera estado reteniendo, no habría podido controlarse y habría llevado a otros a matarlo. Lord Baxter, Lord Keynes, hay información proveniente del núcleo de la barrera. Alguien está analizando la barrera de defensa nacional. ¿Qué debo hacer? Simplemente deja que los agentes mágicos se encarguen de ello. ¿No es ese su trabajo? Baxter no tenía ningún pensamiento por el momento. Se preocupaba por estas pequeñas cosas que sucedían de vez en cuando y con impaciencia despidió a los magos que venían. Informe. Aunque el mago todavía dudaba, todavía planeaba retirarse en silencio, pero antes de haber dado 2 pasos, Baxter de repente pensó en algo y se giró para mirar al mago detrás de él. Espera un minuto. Díselo a los agentes mágicos. Que capturen a esos tipos que quieren analizar la barrera de defensa. Captúralos a todos vivos. Quiero usarlos para intercambiarlos por el asesino de Ludwig. Y. Los huesos de Ludwig. Pero, Lord Baxter, la otra parte debe tener mucha gente protegiéndolo, así que eso es algo que deberían considerar. Si no pueden hacerlo, todos estarán esperando ser enviados al frente del campo de batalla como escuadrones de la muerte. Entiendo, Lord Baxter. El viejo mago estaba un poco indefenso. Aunque sentía que esta tarea no sería fácil, después de todo, la otra parte era el padre de un noble. No, ahora debería ser el abuelo del noble. Después de todo, Ludwig está muerto, pero son personas a las que no pueden ofender de todos modos, por lo que solo pueden informar al equipo de agentes mágicos que están en espera. El otro lado, Solitaire presionó su mano sobre la barrera, causando que varios círculos mágicos se unieran a la barrera de defensa comenzando desde su palma. Ya veo, eso es todo. El cuerpo principal es la obra maestra más alta de la magia del Palacio de Defensa que unificó el imperio, y la barrera de aislamiento es una versión revisada. Me encontré con la barrera de Maad la última vez cuando la analicé. Esta es un poco más complicado, pero ahí no es difícil dominar los conceptos básicos anteriores. Solitaire cerró los ojos y lo sintió en silencio, luego miró hacia atrás con una sonrisa. Tomará unos 5 o 6 días. Tan lento. Oh, esto ya es muy rápido, y no es algo arreglado apresuradamente, sino la sabiduría transmitida desde la antigüedad hasta el presente. Es más que un poco más complicado que la barrera de la Tierra Dorada del lado de Maat. Si así fuera, Tefor con la experiencia previa, también he visto la base teórica detallada de la magia humana a lo largo de los años. Me llevaría al menos medio año descubrirla desde cero. Solitaire, que ni siquiera abrió los párpados, estaba concentrada en explorar esta cosa legendaria. Aunque lo estaba explicando, su tono era inexplicablemente alto. Era obvio que estaba inexplicablemente emocionada con solo estudiar esta cosa. Detrás de ella, Ash, que estaba sentado en el tronco del árbol derrumbado, le estaba dando manzanas a Lain que estaba sentada sobre él, mientras se preocupaba por la promesa de regresar a la ciudad mágica al mediodía, que definitivamente no iba a funcionar. Pero no hay nada que podamos hacer. Ahora que la barrera se rompió y estamos llegando, no podemos detenernos repentinamente y regresar, tenemos que al menos derribar el paso fronterizo del otro lado, el paso de Mont. De lo contrario, retirarse así no le daría a la otra parte la oportunidad de respirar y también les resultaría problemático esperar a que el imperio envíe más tropas. Aunque no tiene miedo y tiene más tiempo que los humanos, no hay motivo para dejar pasar la oportunidad que se presenta frente a él. Y tal vez esos tipos de agentes mágicos a quienes les gusta acosar a la gente ahora, él originalmente pensó que sí. De hecho, antes de que el análisis de Solitario comenzara por mucho tiempo, Ash vio aparecer el otro lado de la barrera. 5 hombres vestían uniformes militares tipo Gestapo, sombreros de policía y capas de mago de colores claros. Apareciste justo después de que lo pensaste. La aparición de ese grupo de personas hizo que Ash no pudiera evitar mostrar una expresión sin palabras, pero Solitaire miró hacia atrás y sonrió. Te lo dejo a ti. Lidiar con eso. Ah, son solo 5 bastardos con algo de fuerza, no te preocupes por ellos. Aunque dijo esto, hay muy pocas personas como él que pueden decir esas cosas. El usuario mágico del equipo de agentes mágicos frente a él lo miró como si estuviera mirando a un compatriota que no conocía las alturas del mundo. Debido a que los guerreros de las sombras existieron hace miles de años, durante la unificación del imperio, eran instituciones especiales creadas específicamente para el asesinato y se usaban para asesinar a guerreros magos. Naturalmente, sus agentes mágicos también tienen una larga historia.
Son los agentes especiales del ejército imperial compuestos por magos. En otras palabras, son una fuerza compuesta por los magos más fuertes del imperio. Y vigilando las fronteras. Aunque se puede decir que los magos de primer nivel de la Asociación Continental de Magia son los magos más fuertes de todo el continente, incluido el imperio ha utilizado activamente la magia en el ejército desde hace miles de años. Imperio que se especializa en combate. Es extremadamente bueno cazando magos. Debido a que es una fuerza que reprime los conflictos civiles, tiene mucha experiencia en la caza de magos humanos, y no tomará el llamado examen de mago de primer nivel. 1 contra 1, es posible que no puedan derrotar a los magos de primer nivel, pero eso es solo contra los magos veteranos de primer nivel. Si son recién llegados como Fearon y Yubel que han sido entrevistados, quieren derrotar a este tipo de oponente especializado. Me temo que es bastante difícil para los magos usar magia. No es exagerado decir que el equipo de agentes mágicos por sí solo puede aniquilar un país. Es mejor capturarlos vivos rápidamente, de lo contrario Lord Baxter se enojará mucho y todos tendremos mala suerte. El capitán de los agentes mágicos, que era tan poderoso como un mago veterano de primera clase, Eivor, un anciano que parecía tener unos 60 años, silenciosamente bajó el ala de su sombrero y se alejó. Aprender. Ante la pesadilla de los magos imperiales, el capitán que asustó a todos los magos imperiales con la noticia, los magos arrogantes bajo su mando no se atrevieron a decir tonterías y rápidamente lo siguieron. Esperando que se abriera la barrera, los tres fueron capturados. Vivo y entregado a Baxter. 3 personas al borde de la barrera. Solitaire todavía estaba concentrándose en el análisis y no le importaba en absoluto la apariencia de los agentes mágicos, dejando que Ash se encargara de todo. Esos tipos se ven tan molestos. Es raro que obtengan una recompensa de Lord Ash, pero de repente saltaron. Lane mordió la manzana en su mano con tristeza, levantó la cabeza mientras murmuraba y preguntó inocentemente dijo, Maestro Ash, cuando vengan, ¿puedo matarlos también? Lo haré. Tu misión es proteger a Solitario. Yo también quiero hacerlo, no seas obstinado. Al morder la manzana que Lane le entregó casualmente, Ash no pudo evitar pensar, esta manzana parecía ser más deliciosa que comerla sola, e incluso estaba un poco preocupado de que Lane no lo desviara. Después de estar preocupado por un tiempo, finalmente no tuvo más remedio que poner a Lane a su lado primero, y después de esperar un rato, no muy lejos de la barrera, de repente se abrió una pequeña abertura. Todos los miembros del equipo de agente mágico se apresuraron. Los miembros de los agentes mágicos, que estaban bien preparados y buenos en el combate cuerpo a cuerpo, levantaron sus varitas al frente para ser los primeros, y lanzaron un ataque sorpresa contra las 3 personas no muy lejos. Sin embargo, acababa de levantar su varita y el círculo mágico aún no se había generado. Su cuerpo inclinado y su varita ni siquiera habían cruzado la capa exterior de la barrera de defensa de doble capa. Su cuerpo ya no estaba bajo control. Su visión fue luego hubo un giro extraño, pero ni siquiera el objetivo ya podía ser visto. Pero los magos detrás de él pudieron ver claramente que Ash en la distancia desapareció repentinamente, dejando solo una imagen secundaria en el lugar, llegando junto a sus compañeros de equipo como si se moviera a través del espacio, y pasando junto a ellos, llegó a sus compañeros de equipo detrás. Pero su compañero no pareció darse cuenta de esto en absoluto y permaneció allí inmóvil. Pero su capitán descubrió vagamente que era el cuchillo de Ash el que había arañado el cuello de su subordinado. Debería ser solo un cuchillo de mano, pero dibuja una trayectoria única, e incluso tiene la fuerza y el filo de una espada, lo que hace que el cuello y el cuerpo del subordinado se partan en dos, e incluso es tan afilado que el cuerpo parece para notarlo después de un latido de... Cuando se hizo a un lado ligeramente para darles espacio para acercarse, apareció una línea de sangre. La cabeza del mago, que estaba congelada en su lugar, se resbaló al momento siguiente y la sangre brotó como una fuente. Su cuerpo cayó al suelo después de que Ash se hubo alejado. Sucede en un instante, literalmente en un instante, y luego se acaba. Todo el proceso fue tan rápido que no pudieron pensar en nada a tiempo, y todos incluso pensaron que sus compañeros estaban atónitos al principio. No fue hasta que las cabezas de sus compañeros cayeron al suelo que también cruzaron la barrera. También se volvió a cerrar la barrera, que se dieron cuenta de lo que había pasado.
Al mirar a sus hombres con sangre cayendo al suelo como una fuente, Eilwood frunció el ceño, pero inmediatamente se dio cuenta de que no era un corte con el cuchillo de mano, sino el impacto que apareció frente al cuchillo de mano, causando todo esto. Moviéndote a gran velocidad, eres de las tribus montañosas de los países del sur. Eilwood, que está bien informado, vio la fuente de esta magia a primera vista y, alerta, dejó que la magia se extendiera, en caso de que otro enfrentamiento. Ash no respondió. Lo miró de arriba a abajo y sonrió. Tienes buena fuerza. Si te unes al reino, puedo darte el título noble más bajo, para que no tengas que ser un perro en el imperio. Y todos tus compañeros de equipo pueden conseguirlo. ¿Qué tal la gloria y la riqueza? ¿Cuántas veces crees que es la primera vez que escucho algo como esto? Rechazar. Cuando, antes de que Eilwood pudiera terminar su frase, Ash, que caminaba hacia él paso a paso, desapareció nuevamente. Eilwood, que había estado preparado durante mucho tiempo, no era una persona engañosa. Aunque no notó la fluctuación del poder mágico, en estado de vigilancia, inmediatamente activó la magia defensiva por completo. El semicírculo compuesto por cuadrados hexagonales protegía a todas las personas que estaban dentro. Por supuesto, se dice que es un semicírculo. La expansión completa real incluye naturalmente el suelo. Sin embargo, parece un semicírculo en el suelo. Se puede decir que es un estado defensivo completo. Y aislar completamente el poder mágico del enemigo, estallido. De repente, un fuerte ruido estalló frente a él y la magia defensiva se rompió sin previo aviso. Al igual que el impacto de un meteorito, la más abrumadora, la magia extraña y el trueno púrpura lo hicieron añicos en el momento en que se desplegó la magia defensiva. El último estallido sónico llegó a los oídos de todos apenas un segundo después de que se rompió la magia defensiva. Incluso desató un tsunami en el aire, arrastrando las hojas caídas del suelo y los arbustos circundantes. Los magos que fueron tomados con la guardia baja se taparon los oídos de dolor. El capitán, que todavía estaba de pie frente a todos, no reaccionó y siguió levantando su varita. Pero la pelea entre ellos solo duró un momento, y el resultado del duelo entre ambos ya estaba decidido. Porque la mitad superior de la varita también fue arrastrada por el tsunami de aire, y su capitán también estaba dividido diagonalmente en dos secciones en este momento, y cuando Ash se detuvo repentinamente, creó un movimiento supersónico. Sangre por todo el cielo, órganos internos malolientes e incluso comida y excrementos no digeridos, fueron salpicados sobre sus cuerpos bajo la acción de la onda de choque. Era tan repugnante que incluso los magos como ellos, que habían reprimido la rebelión y habían matado a muchas personas, vomitarían. Nadie se quejó, y nadie se atrevió a quejarse. Todos simplemente miraron fijamente al joven frente a ellos que silenciosamente guardó la espada sin una gota de sangre. Aparte de cualquier otra cosa, ni siquiera podían determinar si la otra parte era un mago, o un guerrero. El breve encuentro terminó en un abrir y cerrar de ojos. Pero el tiempo parecía ser alargado silenciosamente por fuerzas invisibles, y los rostros de los magos estaban entrelazados con conmoción e incredulidad. Solo, un movimiento. Esto, ¿cómo es posible? No sé quién era el que temblaba y emitía una voz increíble. Cada palabra era como el eco de un golpe con un pesado martillo, que parecía particularmente duro en el silencio. Algunos de los magos sangrientos se taparon la boca, con los ojos muy abiertos llenos de miedo y confusión ante la escena frente a ellos. Algunos tomaron una bocanada de aire frío y se retiraron involuntariamente, como si incluso el aire se volviera pesado. Con miedo. Su reacción fue como enfrentar una pesadilla indescriptible, y toda razón y sentido común quedaron completamente subvertidos en este momento. Había una atmósfera extremadamente deprimente en el aire y los latidos del corazón de todos se aceleraron al extremo, como si fuera a saltar de su pecho en cualquier momento. Porque ahora que el poderoso capitán murió instantáneamente con un solo movimiento, realmente no podían pensar en cómo resistir a este monstruo exagerado. Entre las tres personas restantes, una mujer de mediana edad de repente se arrodilló en el suelo. Me rindo, por favor déjame unirme al reino. Quiero seguirte. Del. Eres el vicecapitán, ¿cómo puedes? El compañero a su lado miró hacia atrás en estado de shock y quiso disuadirlo, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, otra espada pasó como un relámpago. La mitad de la cabeza del hombre simplemente cayó al suelo y su cuerpo también cayó sin fuerzas a su lado.
En ese momento, otro miembro del equipo hizo lo mismo y rápidamente se arrodilló en el suelo, temiendo que si daba un paso demasiado tarde, sufriría la misma suerte que su compañero. Aunque son extremadamente leales al imperio y nunca traicionarían en circunstancias normales, pero, esta situación definitivamente no es normal. Muy bien, me gusta la gente que conoce la actualidad. Cuéntame todo lo que sabes. Asiu enfundó el cuchillo por segunda vez con satisfacción, volviendo a su estado normal de inofensividad. Incluso se arrodilló y les dio unas palmaditas en los hombros a los dos. Pero los dos eran como gallinas asustadas, sus cuerpos temblaban levemente inconscientemente y rápidamente contaron todo lo que sabían. Déjele aprender más sobre el equipo de agente mágico. Sin embargo, en realidad no se sabe mucho sobre cada uno de ellos, después de todo, aunque tienen habilidades extraordinarias, son solo figuras de bajo nivel, piezas de ajedrez que simplemente siguen órdenes. Su lealtad, además de su educación desde la niñez hasta la edad adulta, también se mantiene mediante el asesinato de los omnipresentes guerreros de las sombras, el tipo de soldados muertos que pueden acechar en cualquier lugar, y la corte del cetro sagrado que los controla y equilibra. Pero después de enterarse de que la orden del otro noble en realidad quería capturarlo vivo, Jaxiu quedó realmente estupefacto. Pero no le prestó mucha atención, por lo que le pidió a alguien que los derribara. Estaban esperando el análisis en el otro lado mientras estaban en cuclillas haciendo guardia contra el enemigo invasor. Pasaron 5 días en un abrir y cerrar de ojos. El área donde estaba Solitario estaba rodeada de sangre, mostrando un tono rojo oscuro, aunque los soldados manipularon y recogieron cuidadosamente los cadáveres, todavía quedaban muchos fragmentos de espadas y armaduras rotas en el suelo. Antes y después, aquí murieron al menos miles de personas. Había guerreros de las sombras y otro equipo de agentes mágicos, pero nadie podía obstaculizar el proceso de análisis al enfrentarse a Ash. La brigada de caballería de 1000 personas lanzó un ataque con o sin vida, pero se convirtió en polvo en un instante. Después de eso, el lugar quedó completamente en silencio y nadie pudo obstaculizar el análisis, en otras palabras, los defensores sabían. Se dio cuenta de que salir no sería diferente a morir y se vio obligado a abandonar el análisis de obstrucción. En realidad combina perfectamente el origen de la magia antigua con la magia moderna, no puedo soportar destruirlo. Solitaire, quien finalmente completó el análisis, se puso las manos en el pecho pero mostró una mirada de arrepentimiento, lo que hizo que Ash sintiera dolor de cabeza. No te arrepientas, resolvámoslo rápido. Realmente no sabes apreciar el arte en absoluto. A pesar de que dijo esto, Solitaire todavía extendió su mano y golpeó suavemente el brillo de la barrera. Auge. La barrera de defensa inexpugnable ahora era como las baldosas del suelo, con grietas en forma de telaraña que aparecían cuando el círculo mágico en su palma la tocaba. Inmediatamente después, la barrera de defensa de doble capa que usaba un núcleo colapsó y colapsó. El cielo envuelto por la aurora volvió a su calma anterior en un instante, reemplazado por un cielo despejado. Pero cuando los defensores de Delmont Pass en la distancia notaron esta escena, colectivamente cayeron en un silencio sepulcral.